La Revolución Mexicana. Porfirio Díaz había gobernado por más de 30 años a México, y gracias a esto las personas no estaban muy contentas, pues a pesar de que hubo grandes avances en el país, no todos eran tratados con igualdad y no se respetaban sus derechos como se debía. Para 1908 se le hizo una entrevista al presidente, llevada a cabo por James Gridman. Ahí, Díaz aseguraba que México estaba listo para la democracia y ya era momento de retirarse de la presidencia. Pero esto solo inició con el periodo que hoy conocemos como la Revolución. Francisco I. Madero, un político mexicano, al saber que Díaz no cumpliría con retirarse, empezó a incitar al pueblo para quitar la tiranía. Creó el partido antirreeleccionista y se aprobó que fuera candidato a la presidencia. Pero en cuanto fue ganando triunfo alrededor del país, fue encarcelado en Monterrey por rebelión y agravio a las autoridades. Para ese entonces se hicieron las elecciones el 26 de julio de 1910, donde resultó ganador Porfirio Díaz. Aunque en cuanto obtuvo su libertad, realizó el Plan de San Luis que convocaba al pueblo a levantarse en armas y así quitar a Porfirio Díaz. El 21 de mayo de 1911 se hicieron los tratados de Ciudad Juárez, donde se pactó con el general Porfirio Díaz, el cual renunciaría a la presidencia y así su periodo terminó con él yéndose a Francia para no volver. Cuando resultó triunfante en nuevas elecciones donde se elegía al presidente, prometió devolver las tierras a los campesinos y prohibió la reelección, pero en cuanto era momento, él no lo hizo, como se esperaba. Él quería realizarlo de una manera que resultaba ineficiente para algunas personas, entre ellas Emiliano Zapata, que estableció el Plan de Ayala, donde exigía distribuir la tierra a los trabajadores y además era en contra de Madero. Asimismo, Pascual Orozco, un general y líder revolucionario, realizó el Plan de la Empacadora, que al igual establecía que Madero no había cumplido lo escrito en el Plan de San Luis. Las cosas no estaban saliendo bien para el presidente, ya que además de lo antes dicho, él fue traicionado por su ministro de guerra, Victoriano Huerta, el traidor a la patria. La decena trágica. Así se llama el periodo de 10 días en el que se realizó un golpe militar para derrocar al presidente, iniciando con la liberación de Bernardo Reyes y Félix Díaz, para luego terminar con el asesinato de Madero y el vicepresidente Pino Suárez, así como también con Gustavo Madero. Todo esto se llevó a cabo del 9 al 19 de febrero de 1913. Cuando Victoriano Huerta consiguió llegar al poder gracias al pacto de la embajada, se convirtió en un dictador. Además, en los pactos se había establecido que él le pasaría la presidencia a Félix Díaz, y evidentemente no lo hizo. Hubo varias resistencias y oposiciones, entre ellas la de Venustiano Carranza, un político y militar mexicano, el cual hizo el Plan de Guadalupe en contra de Huerta, donde se desconocía a los tres poderes de la Federación y el gobierno del presidente. Así, le dio la oportunidad de ocupar la presidencia de manera interina. Además, después de esto, el Tratado de Teoloyucan ya establecía la renuncia de Huerta. Después de esto se hizo la Convención de Aguascalientes el 10 de octubre de 1914, donde se eligió a Eulalio Gutiérrez como presidente de la República, pero esto no le agradó nada a Carranza, pues posteriormente realizó la Constitución de 1917, que ayudó a que él fuera presidente hasta 1920. No duró mucho en el poder, ya que Zapata y Francisco Villa se resistían y realizaron el Pacto de Xochimilco, que desconocía el gobierno de Carranza. Pero estos dos personajes tuvieron un final desafortunado, pues después de estos sucesos, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta hicieron el Plan de Agua Prieta, que desconocía el gobierno constitucionalista. En 1920 se termina la revolución con Álvaro Obregón como presidente hasta 1924.